Hola, mi nombre es Lucas, nosotros somos Proyecto Económicas, una agrupación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En la descripción del video les vamos a estar dejando nuestras redes, los invito a que nos sigan para así poder enterarse de todas las novedades y las actividades que vamos realizando. En este video vamos a estar viendo la distribución Poisson. Vamos a estar definiendo esta distribución, vamos a ver la parte teórica y terminaremos con un ejercicio práctico. Así que comenzamos. Bueno, la distribución Poisson es una distribución de probabilidad discreta. La misma estudia la cantidad de elementos que se presentan de manera azarosa en un espacio continuo de expresión T. Estos elementos ocurrirán en este espacio continuo con un promedio al que llamaremos lambda. Uno de los ejemplos más comunes que se dan al enseñar esta distribución es la cantidad de llamados que se reciben en un call center, ¿no? Nuestra variable aleatoria serían los llamados que se reciben, ¿no? Y si sabemos que en una cierta cantidad de tiempo, como puede ser una hora, se reciben en promedio 20 llamados, bueno, nuestro lambda será 20, ¿no? En el espacio continuo t igual a 60 minutos. En la mayoría de los ejemplos que van a ver en los ejemplos prácticos, seguramente el espacio continuo en donde se presenten las variables aleatorias sea el tiempo. Sin embargo, esto no es siempre así. También otro ejemplo donde el espacio continuo no sea el tiempo podría ser, sabemos que en un rollo de tela, cada 10 metros de tela se encuentra una falla, ¿no? Entonces, nuestro lambda sería 1 y el espacio t sería 10 metros, ¿no? de tela. Esto para que tengan, bueno, los ejemplos y puedan reconocer cuando están hablando de la distribución Poisson. Al fin y al cabo, lo que se ve o lo que se estudia en la distribución Poisson es la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo o durante cierto espacio continuo, ¿no? Como hablamos. Bueno, ahora vamos a pasar a ver la función de probabilidad de esta distribución. Como vemos, aparece en la función de probabilidad el número e elevado a la menos lambda por lambda elevado a k, todo sobre k factorial. Bueno, vemos que k será el número de ocurrencias del evento o del fenómeno. En los ejemplos que veremos, en los ejemplos prácticos, las preguntas serán por lo general calcular la probabilidad de que con el ejemplo del call center, que en cierta cantidad de tiempo lleguen, por ejemplo, 20 llamados. Entonces, en ese caso, nuestro K sería 20, ¿no? El número de ocurrencias o el número de presentaciones del fenómeno. Por otro lado, el parámetro lambda siempre será mayor que 0 y como ya lo había mencionado, será el promedio de presentación de la variable aleatoria, ¿no? Lo que esperamos la cantidad de veces que esperamos que ocurra este fenómeno. Bueno, por el lado de tanto la esperanza como la varianza en esta distribución va a ser bastante simple, ya que para ambas tanto la esperanza y la varianza va a ser igual a lambda. Bueno, ahora teniendo en claro ya los parámetros y habiendo definido la distribución, vamos a pasar ya a los ejercicios prácticos. Como ven, la esperanza y la varianza ser igual al parámetro, es una distribución bastante simple, así que pasamos a los ejemplos prácticos. Bueno, el primer ejercicio nos dice, a partir de un informe realizado por el encargado del área de producción de una planta productora, en una línea de montaje ocurren 5 fallas por día. Lo primero importante es identificar nuestra variable aleatoria, ¿no?
Entonces vemos acá en el ejercicio que nuestra variable será la cantidad de fallas que ocurren en la línea de montaje, ¿no? Bueno, a su vez también ya nos están indicando el lambda en el ejercicio, en el planteamiento del ejercicio. Vemos que la probabilidad de ocurrencia de justamente esta variable aleatoria es de 5 fallas por día. Entonces, ya sabemos que nuestro lambda será igual a 5, ¿no? En primer momento. Vemos ahora el primer inciso, que nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de encontrar 10 fallas en 2 días? Ya leyendo el inciso, vemos que tenemos una unidad de medida de t diferente a la que nos había planteado en el enunciado, ¿no? O sea, porque vemos que nos están preguntando la probabilidad de encontrar 10 fallas, pero en 2 días nos preguntan. Y nosotros teníamos a lambda igual a 5 fallas por día, ¿no? O sea, por día. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el lambda, ¿no? Llevarlo a 2 días. Vemos que si lambda es igual a b por t, ¿no? B sería 5 fallas por día, como nos había dado el enunciado, y t va a ser, nos lo define el inciso, ¿no? Ahora, en este inciso, t es 2 días. Entonces nosotros, si tenemos un lambda original, un lambda en B de 5 fallas por día, para 2 días nuestro lambda será igual a 10 fallas, ¿no? Entonces, nuestro lambda será igual a 10 para este inciso. Bueno, ahora volvemos a la función de probabilidad que habíamos visto anteriormente. Vemos que ya tenemos definido el lambda, que es igual a 10, y a su vez tenemos el K, que nos presenta ya el enunciado, el inciso este, que nos dice cuál es la probabilidad de encontrar 10 fallas en 2 días. Entonces nuestro K será igual a 10. Teniendo ya todos los datos y habiendo completado la fórmula de la función de probabilidad de la distribución, podemos ya resolver el ejercicio. Entonces, si resolvemos la probabilidad de Poisson con un K igual a 10 y un lambda igual a 10, nos dará que la probabilidad es igual a 0,12511. Sin embargo, a partir de la fórmula no es la única manera de resolver este ejercicio. Como deben saber, también contamos con las tablas de las diferentes distribuciones para saber las probabilidades, ¿no? Las probabilidades puntuales. Entonces, acá tenemos la tabla de la distribución Poisson. Vemos que en la primera fila aparecen los lambda y en la primera columna aparece la variable aleatoria. Acá no la llama K, la llama R, pero eso es indistinto. Entonces, si vamos al casillero donde lambda es igual a 10 y R o K, nuestra variable aleatoria, es igual a 10, vemos que el resultado es igual al mismo que llegamos por fórmula. Entonces, tenemos la respuesta del primer inciso, que sería que la probabilidad de encontrar 10 fallas en 2 días será igual a 0,1251. Ahora tenemos el segundo inciso, la pregunta B, que nos dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar a lo sumo 16 fallas en 3 días? Bueno, observamos que en este ejercicio nos preguntan a lo sumo 16 fallas, ¿no? La probabilidad de encontrar a lo sumo. ¿Esto qué querrá decir? Que nos plantean la probabilidad de encontrar un K menor o igual a 16, ¿no? Entonces, bueno, ya lo tenemos planteado. Lo siguiente sería averiguar el lambda, ¿no? Porque en el enunciado teníamos que eran 5 fallas por día. En este inciso nos están preguntando 16 fallas en 3 días. Entonces, nuestro lambda sería 5 por 3 igual a 15, ¿no? Bueno, si este ejercicio desearíamos resolverlo con la fórmula, como habíamos hecho anteriormente, por ahí se nos podría hacer un poco engorroso, ¿no? Ya que tendríamos que calcular la probabilidad puntual de encontrar 0 fallas con un lambda igual a 15, ¿no?
la probabilidad de encontrar 1 y así hasta 16 y hacer la sumatoria de esto. Bueno, en estos casos, por lo general es más simple usar la tabla, ¿no? Sin embargo, esta misma tabla es de probabilidad puntual. Entonces, vemos que también se nos puede hacer un poco engorroso, ya que si vamos a los lambda igual a 15, deberíamos sumar los R o K, como le estamos llamando, desde 0 hasta 16. Es decir, deberíamos sumar todas las probabilidades puntuales, ¿no?, que hay en esta columna que remarqué. También podemos encontrar la tabla con las probabilidades acumuladas, ¿no? Bueno, si nos fijamos, acá tenemos la tabla de la distribución Poisson con la probabilidad acumulada, ¿no? Justamente se va sumando la probabilidad puntual de la variable anterior y por eso, bueno, es la probabilidad acumulada. Entonces, en este inciso teníamos un lambda igual a 15 y un K o un R igual a 16. Entonces, vamos al casillero donde se unen ambos datos y vemos que nos da un total de 0,6641. Si lo podíamos resolver también tanto por fórmula o por la tabla de las probabilidades puntuales y nos iba a dar lo mismo, ¿no? Entonces la respuesta será que la probabilidad de encontrar a lo sumo 16 fallas en 3 días será igual a 0,6641. Bueno, por último tenemos este inciso que nos pregunta ¿cuál es la probabilidad de encontrar por lo menos 3 fallas en medio día? Al preguntarnos este inciso sobre la probabilidad de encontrar por lo menos 3 fallas, lo que nos está queriendo decir es la probabilidad de que el K sea mayor o igual, ¿no? O sea, por lo menos, como mínimo, sea 3. Entonces, bueno, lo planteamos y a su vez también debemos plantear el lambda, ¿no? En el enunciado teníamos que era 5 fallas por día, entonces en este inciso nos pregunta por mediodía, por lo que nuestro lambda será igual a 2,5. Bueno, este ejercicio que nos pide los K mayor o igual a 3 nos va a pasar algo similar al inciso B, ¿no? Si queremos resolver por fórmula o por tabla puntual, vamos a tener que hacer bastantes sumas, ¿no? Bastantes sumas de cada una de las probabilidades puntuales, ya que deberíamos, en el caso de la fórmula, plantear la probabilidad con un lambda igual a 2,5 y deberíamos empezar con un K igual a 3, luego con un K igual a 4 y así hasta que esa probabilidad nos dé 0 y luego hacer la sumatoria de todas esas probabilidades puntuales que nos dieron positiva, ¿no? Para tener la probabilidad de encontrar por lo menos 3 fallas en mediodía. Con el caso de la tabla puntual, lo mismo. Vamos a tener que sumar una gran cantidad de probabilidades puntuales. Entonces, lo más fácil es ir a la tabla de la acumulada, ¿no? De la probabilidad acumulada. Sin embargo, nosotros en esta tabla, bueno, si vamos al lambda igual 2,5 y el K igual a 3, en la intersección de estos dos valores vamos a tener la acumulada hasta 3. Y nosotros no necesitamos eso, no nos están preguntando para los K menores o iguales a 3, sino los mayores o iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, la manera va a ser tener la totalidad, ¿no?, de la probabilidad, que sería 1, y restarle la acumulada hasta 2, ¿no? Ahí nos va a dar la diferencia, que sería la probabilidad de encontrar por lo menos 3 fallas, ¿no? Le restamos la probabilidad puntual de que aparezcan 2 fallas, le restamos la probabilidad puntual de que aparezca una falla y le restamos la probabilidad puntual de que no aparezcan fallas, ¿no? O sea, entonces, si agarramos la acumulada hasta 2, vamos a tener justamente lo que buscamos. Vemos que la acumulada en 2 es 0,5438, entonces hacemos
1 menos 0,5438 y nos va a dar una probabilidad igual a 0,4562. Entonces tenemos la respuesta, que es que la probabilidad de encontrar por lo menos 16 fallas en mediodía será igual a 0,4562. Bueno, y con esto concluimos por ahora. Espero que les haya servido. Nosotros justamente damos estas clases de apoyo o hacemos estos videos porque pensamos que el primer tramo y el segundo no tienen por qué ser un filtro. Nos ayudaría un montón si lo comparten con sus compañeras y compañeros, con sus conocidos o amigos. Y también si nos dejan un me gusta o un comentario de en qué podemos llegar a mejorar, que siempre será bien recibido. Les agradezco por haberlo visto y nada, nos estamos viendo en el rotón de la facultad o en alguna de las sedes. Un abrazo grande.